Hola, mi nombre es Gloria Dayana Chavarría Zavala y hoy les hablaré sobre los gerentes y la comunicación. Para empezar, daremos una pequeña introducción que dice que la capacidad de comunicarse de forma efectiva es una habilidad que deben dominar todos los gerentes que desean ser eficaces. No se puede dejar de recalcar la importancia de que los gerentes tengan una comunicación efectiva, porque todo lo que hacen comunica algo. No comunica algunas cosas, sino que todo. El gerente no puede tomar decisiones sin información y esa información debe transmitirse. Y es para eso de que los gerentes convocan a reunión a los demás colaboradores de la misma empresa y pues tocan asuntos de suma importancia y es ahí donde se da la comunicación de los gerentes. Ahora daremos algunos objetivos. Para que la comunicación sea exitosa es necesario que el significado se transmita y se comprenda. 2. La comunicación implica tanto la comunicación interpersonal como la organizacional. O sea que pueden la comunicación entre personas y entre organizaciones. 3. Los dos tipos de comunicación son importantes para los gerentes. Y 4. Mejora la eficacia y la efectividad. Para que una empresa tenga un buen rendimiento o todo marche bien sobre esa empresa, debe existir una comunicación eficiente y eficaz. Ahora hablaremos sobre los gerentes y la comunicación ya en lleno sobre el tema. Y primero hablaremos sobre qué es la comunicación. Dice que la comunicación es el proceso fundamental de intercambio de información, ideas, pensamientos, emociones entre un emisor y un receptor. Su objetivo principal es lograr una comprensión común y mantener la interacción humana necesaria para la organización social y el entendimiento. Muchos consideran que una buena comunicación ocurre cuando se acepta el mensaje en lugar de una clara comprensión del mensaje. Porque quizás yo digo, mire, esta es la información, este es el tema del que estamos hablando ahorita, pero si yo no aclaro bien sobre lo que quiero dar a entender, entonces no estoy dando una buena comunicación. Ahora, las funciones de la comunicación. Primero está el control. Dice que la comunicación se utiliza como control cuando se pide a los empleados que transmitan cualquier queja relacionada con el trabajo a su gerente inmediato. En el control, esta función se encarga de guiar y coordinar el comportamiento de los miembros de la organización para que se alineen con las metas políticas y la jerarquía de la empresa. Ahora tenemos la motivación. La motivación sirve para motivar al indicar con claridad a los empleados lo que deben hacer, que también están llevando a cabo su labor y qué podrían hacer para mejorar su desempeño. Por ejemplo, cuando la comunicación es clara, el empleado se siente valorado. Un ejemplo, hay una reunión de desempeño donde el jefe dice al colaborador que tuvo un gran nivel en el índice de ventas. Entonces, de este mes, entonces le dice que siga así, que siga el rumbo así de las ventas, y eso motiva al trabajador también. Cuando yo hacía la práctica profesional, la gerente yo la hice en una cooperativa, la gerente le decía a sus colaboradores que si lograban conseguir que nuevas personas se afiliaran, ella les iba a dar un día libre. Entonces eso hacía que ellos se motivaran y recomendarles a los vecinos aquí de nuestra comunidad que se afiliaran a la cooperativa. Luego tenemos la expresión emocional. La comunicación ofrece una forma de expresión emocional de los sentimientos y de satisfacción de las necesidades sociales. La expresión emocional
permite a los empleados compartir sus sentimientos, frustraciones, alegrías o satisfacciones. Es el canal de escape que humaniza el trabajo, ayuda a controlar el clima laboral y a satisfacer las necesidades de pertenencia. Es muy importante la expresión emocional. Ahora tenemos la información. Los individuos y los grupos necesitan información para su trabajo en las organizaciones. La comunicación proporciona dicha información. Un ejemplo claro de esto es cuando la junta directiva comparte el reporte de ventas del trimestre o cuando el departamento de sistemas envía un correo avisando que el software estará en mantenimiento. El equipo necesita esos datos para saber cómo actuar en su día a día. Ninguna función es más importante que la otra. Para que una organización funcione de manera óptima, es necesaria cada una de estas funciones que anteriormente les hablaba. Ahora veremos métodos de comunicación interpersonales. Primero tenemos el mensaje. Dice que el propósito a ser comunicado. El propósito del mensaje es ser comunicado. Un ejemplo de esto, el mensaje viene siendo la idea, el pensamiento, la intención o el propósito por el cual el emisor desea comunicarse. Todo inicia cuando una necesidad de comunicar algo. Cuando tenemos la necesidad de comunicar algo, ahí es donde está el mensaje. Ahora tenemos la codificación, que dice que es la conversión de un mensaje a símbolos. Nuestras ideas no flotan en el aire. Necesitamos traducirlas. Si decide hablar en español, escribir una carta o hacer una seña con la mano, estoy codificando una señal. Estoy codificando mi mensaje para que pueda ser transportada. Ahora tenemos el canal. Dice que es el medio por el cual viaja el mensaje. También podría decirse que es la vía para la cual viaja la información. Un ejemplo de los canales es el correo electrónico, una llamada telefónica o una reunión presencial. Por ejemplo, en nuestro canal de comunicación serían las clases virtuales, Google Meet, ese sería nuestro canal de comunicación. La decodificación dice que es la traducción del mensaje codificado a su forma original. Cuando el mensaje llega al receptor, esto lo lee, escucha, lo observa y lo traduce en su cerebro. Si el receptor entiende el mismo idioma y contexto que el emisor, la decodificación será exitosa. También tenemos proceso de codificación. 7 elementos involucrados en la transferencia de significados de una persona a otra. Dice que son 7 elementos involucrados en la transferencia de significados de una persona a otra. Y por último tenemos el ruido. Dice que cualquier alteración que interfiera con la transmisión, recepción o retroalimentación de un mensaje se le llama ruido. Y un ejemplo de ruido es el enemigo de la comunicación. El ruido es el enemigo de la comunicación efectiva. Y un ruido el ruido podría deformar el mensaje que estamos intentando transmitir. Y por ejemplo, un ruido, en estos casos que recibimos clases así virtuales, una mala conexión, que se nos vaya internet, que se nos vaya la luz, ese sería un ruido porque interrumpe el mensaje y muchas veces uno le toca decirle al licenciado
¿Qué fue lo que dijo? Mire que se me fue el internet, mire que se me fue la luz. Entonces ya son cosas que hacen ruido y arruinan el mensaje. Ahora tenemos las barreras contra la comunicación. Primero tenemos el filtrado. El filtrado es la manipulación deliberada de la información con el fin de que el receptor la perciba de manera más favorable. Ocurre cuando el emisor manipula o altera deliberadamente la información antes de enviar. Ahora tenemos emociones. La forma en que un receptor interpreta un mensaje se ve influenciada por cómo se siente en el momento en que lo recibe. Por ejemplo, depende del estado de ánimo que esté el receptor, así recibirá el mensaje. Por ejemplo, si yo me siento triste y me dicen, tienes que sacar más copias, entonces, diría yo, más copias. Y si estoy enojado, tienes que sacar más copias. No, más copias. Y si estoy alegre, ok, más copias. Entonces, como que nuestro estado de ánimo da mucho que desear en nuestro ámbito laboral y cómo podemos recibir las instrucciones que nuestros jefes nos pueden dar. También tenemos la sobrecarga de información. Ocurre cuando la información excede la capacidad de procesamiento. Por ejemplo, ocurre cuando el volumen de datos, correos, mensajes o tareas pendientes supera la capacidad. Decíamos que la sobrecarga de información se da más o menos, por ejemplo, en caso de un vendedor que varios clientes, por decirlo así, él no pudo presentarse a trabajar. Yo tengo experiencia, o sea, me pasó algo así. Él no pudo trabajar y me escribió, mire ¿qué va a necesitar? Me escribió. Entonces, supongamos que así varios clientes le escriben, mire que consígueme esto, consígueme lo otro. Y el jefe le dice, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Entonces, como que se sobrecarga él de cosas y es ahí donde entra el estrés. Muchas veces uno siente, ay, Dios santo, y ahora no hay que hacer cuando mira esas situaciones así. Luego tenemos el lenguaje. La edad, la educación y el origen cultural son tres de las variables más evidentes que influyen en el lenguaje utilizado por las personas, así como en la forma en que definen las palabras. La edad varía según la edad o generación, el nivel educativo y el área profesional en la que se desempeña. Por ejemplo, un programador de sistemas le dice, le habla en su lenguaje a uno de recursos humanos, se queda en shock, te dice, ¿y qué me habrá querido decir? Como hágame un respaldo de tal cosa y le habla en su lenguaje técnico. Entonces, que el de respaldo, el de derechos humanos, ¿y eso que me dijo? Tenemos la cultura nacional. La cultura nacional dice que la comunicación también sujeta a diferencias derivadas de las distintas culturas nacionales y de los diversos idiomas. Un ejemplo de la cultura nacional, tenemos que países latinoamericanos o en Asia, decir no rotundamente puede ser considerado una grosería. Por lo que suelen decir, lo vamos a pensar, lo vamos a revisar o es difícil. Sin embargo, si un cliente norteamericano escucha lo vamos a revisar o lo vamos a pensar, diría que existe una posibilidad en que el trato se dé, mientras que los latinoamericanos, o sea, como que entenderíamos que, bueno, no se puede ni modo, porque si decía que no, es una grosería, igual se escucha feo. Ahora pasaremos a la siguiente, que es la comunicación organizacional. Dice que la comunicación gerencial es importante, pero debe ser bidireccional. Es imposible entender la comunicación gerencial sin tomar en consideración cómo se da la comunicación en la organización.
varios aspectos importantes de la comunicación organizacional influye la comunicación formal y la informal. Como líderes o profesionales, nuestro trabajo no es solo enviar el mensaje, sino identificar cuáles son las barreras que podrían afectar nuestro equipo. Ahora pasaremos a la comunicación formal e informal. Dice que la comunicación formal es aquella que se lleva a cabo de acuerdo con los esquemas laborales prescritos por la organización. Un ejemplo sería cuando un gerente empleado que le dice a un empleado que realice una tarea. Se trata de una comunicación formal. Ahora veremos sobre la comunicación informal. Dice que es la comunicación organizacional que no está definida por la jerarquía estructural de la compañía. Cuando los empleados hablan entre sí en el comedor mientras recorren los pasillos. Así como podemos observar en la imagen, los compañeros de la misma empresa salieron a comer, a almorzar, entonces hablan ahí sobre con qué tal les va, situaciones así. Ahora hablaremos sobre las redes de comunicación organizacional. Dice que los flujos verticales y horizontales de comunicación organizacional pueden combinarse en una variedad de patrones llamados redes de comunicación. Y entre los tipos de redes de comunicación tenemos la red de cadena. Dice que la comunicación fluye de acuerdo con la cadena formal de mando, tanto de manera descendente como ascendente. Y aquí podemos observar la imagen y dice que la red de cadena presenta una estructura rígida y jerárquica. Luego tenemos la red de rueda. Representa la comunicación que fluye entre un líder fuerte y claramente identificable y los demás miembros de un equipo o grupo de trabajo. Un ejemplo dice que representa una estructura centralizada, así como se mira aquí en la imagen. Todo apunta para un solo punto. Luego tenemos todos los canales. La comunicación fluye libremente entre todos los integrantes del equipo de trabajo. Un ejemplo podría ser que no solo uno es el encargado, sino que todos pueden opinar acerca de un trabajo y así combinar las ideas y realizar el trabajo de la mejor forma posible. Luego tenemos bibliografía y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.